Pediatría. Bueno, este tema de tuberculosis no es tema nuevo para ustedes. Es el enfoque desde el punto de vista de la pediatría de la tuberculosis, ¿no? Y es frecuente, incluso cada vez está ocasionando más problemas la tuberculosis, como por ejemplo la multidrogoresistencia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque se ha cambiado digamos, el costo del tratamiento, el valor, el pronóstico, la epidemiología en general sobre la tuberculosis. Vamos a ver un poco de generalidades, cosas que ustedes ya conocen, donde la tuberculosis se dice que es una enfermedad infectocontagiosa, porque podemos nosotros transmitir si somos portadores de bacilos de la tuberculosis a través de hablar, de toser, etcétera. De un contacto muy estrecho si se puede lograr contagiar la tuberculosis. Tiene un curso crónico, no es de la noche a la mañana que aparece la tuberculosis y se agrava terriblemente, sino es todo un proceso. Es una enfermedad así netamente definida como crónica. Y cada vez que hacemos nosotros la parte de la consejería, cuando hemos captado un paciente, se ha confirmado su tratamiento de la tuberculosis, para iniciar el tratamiento debemos hacer una especie de concientización referente al tratamiento, porque no es como otros tratamientos que duran 5, 7, 10 días, sino es un tratamiento de muchos meses. Según la historia, por ejemplo, los primeros tratamientos de tuberculosis duraban 2 años, luego ha durado 1 año, luego 8 meses y ahora, en la actualidad, se utiliza tratamientos bien controlados, todos estos, que duran un promedio, la mayoría de 6 meses, ¿no? Entonces, y el paciente tiene que estar consciente de que puede curarse siempre y cuando cumpla bien su tratamiento. Es una enfermedad de tipo social porque es una lacra, en realidad, en los países pobres. Y cuando hablamos de países pobres, ya saben, nos referimos en general a los países tercermundistas, donde un gran porcentaje de la población es pobre. Por ejemplo, el África, el Asia, y también entramos, lamentablemente, los de Latinoamérica a este bolsón. Obviamente que en todos estos países hay grupos de personas que tienen un estándar de vida muy bueno, ¿no es cierto? La etiología ya lo conocen bien, es el bacilo de Koch, que es un bacilo ácido alcohol resistente durante la tinción y que se lo considera como una micobacteria que es inmóvil y no esporulada y que una de sus características importantísimas es que es un aerobio estricto. Es decir, que le gusta desarrollarse al bacilo de Koch en ambientes donde hay gran cantidad de oxígeno. Y si nos referimos a este tema, de los órganos que tiene el ser humano, definitivamente el más aereado, el que tiene mayor oxígeno, son los pulmones, ¿verdad? Son los pulmones los que nos van a dar toda la cantidad de oxígeno para el resto del cuerpo. Por lo tanto, su predilección del bacilo de Koch son los pulmones. Fíjense, al referirnos a epidemiología, para que tengan una dimensión del problema, chicos. Estos son datos de unos años atrás, pero que han variado un poco, probablemente han aumentado algo, y fíjense que más o menos se dice que en el mundo, porque esta es una enfermedad de distribución mundial, existe en todo el mundo. Obviamente que hay países que tienen mayor incidencia en la tuberculosis y hay países que tienen una ínfima incidencia, ¿no es cierto? De estos, en todo el mundo se dice que existen 9 millones de casos nuevos al año. Y ese es harto. 3 millones de muertes al año por tuberculosis
India y la China, que son países con una densidad poblacional asombrosa, estos más o menos soportan una carga de un 35% del total de casos de tuberculosis. África solita, más o menos soporta cerca de un 30% de esta carga mundial. Y hay lugares en el África donde es peor todavía, es terrible. Y esto está, digamos, acentuado por la gran incidencia de VIH y la desnutrición de tercer grado. Y nos estamos refiriendo a la parte subsahariana, al África subsahariana, donde se muestran estas fotos tan terribles, tan dolorosas, de niños desnutridos, de adultos desnutridos, marasmáticos, de tercer grado, que literalmente mueren de hambre, ¿no es cierto? Ahí, en estos países, también el VIH-Sida tiene una incidencia muy alta y esta es una de las razones por las cuales también el porcentaje de tuberculosis es mayor. Y ahí vamos a ver que más o menos existe una incidencia de 300 personas por 100.000 habitantes. Fíjense qué alta. Si hablamos de las Américas, 12 países reportan el 80% del total de los casos, que son Perú y Brasil, están entre ellos. Y si simplemente consideramos Perú y Brasil, Brasil particularmente por su gran extensión territorial, estos dos países agarran un 50% de ese total, pero más que por la incidencia, es por la gran extensión de territorio que tiene. Bolivia ocupa el segundo lugar después de Haití, es decir, está entre los países que más casos de tuberculosis tiene a nivel de Latinoamérica, ¿no? Seguimos hablando de epidemiología y decimos que es más frecuente en países pobres, mal saneados y que tienen una desnutrición prevalente, como son estos que hemos mencionado, África, Asia y Latinoamérica en muchos lugares. La transmisión, ya la conocen, es por vía aérea, a través de los aerosoles, de las gotitas de fluge que están, digamos, pululando en el medio ambiente, y que una persona que es bacilífera puede contagiar entre 10 a 20 personas por 2 años. Y eso depende de la carga bacilar que elimina, chicos. Hay gente que tiene una carga bacilar bajísima, que va a contagiar menos de este porcentaje, pero también existen pacientes que después de un acceso de tos o durante el mismo contagian a más personas. Entonces dependerá de la carga bacilar. Por eso hay unos que en 3 baciloscopías una sale una cruz, digamos, y otros que desde la primera salen 3 cruces, ¿verdad? Todos esos son con una carga bacilar grande. La mortalidad de tuberculosis, según su localización, fíjense, la mayoría representa a los pulmones. Es decir, hacen un compromiso pulmonar de la tuberculosis en un porcentaje súper elevado del 92.3%. La meningia se la pone aquí por separado por la gran trascendencia, por los daños tan terribles que causa, porque esta tuberculosis meningia es una de las formas más severas de meningitis tuberculosis porque llega a impregnar los núcleos de la base. Y al impregnar los núcleos de la base deja secuelas tan terribles, chicos, que los pacientes quedan con mucho retardo mental, con parálisis, hemiplegias, ciegos, sordos. Es decir, es probablemente entre las formas de meningitis la más grave y está más o menos en un porcentaje del 0,6%. Y todo el resto del conjunto de la tuberculosis, sabemos que la tuberculosis puede atacar a cualquier órgano, a cualquiera, exceptuando cabellos y uñas. Después, dense cuenta, puede atacar la piel, los huesos, las mucosas, los ganglios, el hígado, el vaso, pulmones, riñones, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir. Huesos, todo, ¿verdad? Entonces, sumando, poniendo en una bolsa todas estas formas extrapulmonares, alcanzamos a un 7.2% más o menos.
Ahora, fíjense, una vez que la persona se ha puesto en contacto con el bacilo de la tuberculosis, este es el primer encuentro donde se hace en general eh, este primer encuentro da lugar, digamos, a la TBC pulmonar primaria, que se empaqueta y puede, en la mayoría de los casos, guardarse bien calcificadito en algún lugar de nuestros pulmones. Pueden pasar muchos años, reactivarse por alguna situación, o puede quedarse empaquetadito y bien guardadito ahí durante toda la vida, sin reactivarse nunca, ¿ya? Pero aquí nosotros, chicos, debemos recordar muy bien que existen situaciones que van a ser y van a favorecer la reactivación de este foco tuberculoso, de esta cosa guardada, calcificada en un determinado momento, generalmente por un quiebre de la inmunidad en el cuerpo se reactiva esto. Y entonces aquí se mencionan muchas situaciones, digamos, energizantes. Y fíjense, ¿cuál está escrito en mayúscula? Es el sarampión. Porque en la época donde había cualquier cantidad de sarampión. Les estoy hablando de la década, hasta la década del 80. Era terrible la cantidad de tuberculosis que habían y los casos de meningitis de todo tipo y entre ellos de la tuberculosa, ¿verdad? Y también habían hasta esa década grandes cantidades anualmente habían episodios de sarampión. Y se esperaba de la gente que terminaba su cuadro de sarampión, particularmente si era desnutrida, que después de la primera fase podía convertirse en tuberculoso. Se esperaba y se buscaba eso. Bueno, pero ahora, gracias a la vacuna, en realidad el sarampión está prácticamente en proceso de erradicación y casi no existe en Bolivia durante muchas décadas. Más que todos los países que nos rodean, todos, aunque tengan mejor estándar de vida que nosotros. Una de las pocas cosas que se maneja bien acá es, les he dicho ya muchas veces, es el programa del PAI, este programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, la mayoría de estas no existen. Y el sarampión, han habido años y años donde los países nos han rodeado de sarampión y no ha ingresado aquí por el buen sistema de vacunación. Entonces, el sarampión es una de las enfermedades muy energizantes y que es capaz de reactivar foco tuberculoso. Le sigue de lejos la varicela, la varicela. Ya, el sarampión casi no lo tenemos, la varicela existe todavía porque no hay una vacuna gratuita acá. La vacuna de la varicela se la tiene que comprar, lo mismo que la hepatitis A, que cuesta más o menos $50. A veces un poco más y otras veces un poquito menos, o los $50 por lo menos. La tosferina es otra enfermedad energizante. El uso prolongado de los corticoides. Fíjense, los corticoides existen, se utilizan en enfermedades generalmente inmunológicas y se utilizan tiempos largos, lamentablemente. ¿Y por qué se utiliza? Porque son inmunosupresores. Son inmunosupresores. Y entonces, al bajar este sistema defensivo, se puede agarrar uno tranquilamente una tuberculosis. El estrés quirúrgico, cuando existen cirugías largas que duran 12, 16 horas, más si son niños, el cuerpo sufre un gran estrés y se ha visto y documentado muchos casos seguidos de cirugías largas porque se secreta, chicos, el cortisol endógeno. Es decir, un corticoide que mi cuerpo produce. Por eso es endógeno el cortisol. Endógeno es un corticoide. Y muchas veces por este efecto que estamos hablando, puede contribuir a que se reactive el foco tuberculoso. Enfermedades virales graves como el SIDA y algunas vacunas antivirales también.
Si hablamos de anatomía patológica, ya les he dicho, existe la lesión primaria que el 95% está en pulmones. Y su vía de entrada es por la vía aérea, ¿no es cierto? Y una lesión muy característica es el tubérculo o el granuloma tuberculoso. ¿De qué consta este granuloma tuberculoso o el tubérculo? Que gracias a él, con la anatomía patológica, si lo encuentro en hígado, digo que es una tuberculosis hepática. Si lo encuentro en riñones, tuberculosis renal. Si encuentro en pleura, tuberculosis, etcétera. Donde lo encuentro, puedo decir que se trata de una tuberculosis, porque este tubérculo tiene una característica muy particular. En la parte central, en la profundidad del tubérculo, está una zona de necrosis calcificada, donde existen bacilos, ¿ya? Rodeando esa parte está una acumulación de nucleares, que son, digamos, glóbulos blancos de la respuesta inmediata, de la aguda, ¿verdad? Polimorfonucleares, una primera capa. La siguiente capa por fuera serían las células epiteloides. Por fuera de estas células epiteloides están las células gigantes de Langerhans. Y finalmente, en la parte más periférica, se encuentran los linfocitos. Así está conformada un tubérculo o un granuloma tuberculoso. Los bacilos pueden ser transportados por los macrófagos a ganglios linfáticos y al pulmón mismo. ¿Cómo es la anatomía patológica del complejo primario? Entonces, este complejo primario consta, si recuerdan ustedes, de 3 circunstancias. Una, de una lesión en el mismo parénquima pulmonar, que es una lesión de tipo neumonía, pero pequeñita. Así inflamatoria es la neumonitis. Y saliendo de ahí y entrando y saliendo tenemos a los vasos linfáticos que se inflaman, es decir, llegan a constituir la linfangitis. Y finalmente la linfadenitis, que terminan con agrupaciones de ganglios infartados, ¿no? Entonces es una neumonitis, linfangitis y con su linfadenitis, ¿no? Este complejo primario, que es totalmente inespecífico, que muchas veces es asintomático total y puede no notarse, tiene evoluciones totalmente diferentes y de varios tipos. Es decir, puede ir hacia la curación en la mayoría de los casos con calcificación y luego con una calcificación empaquetado y guardado por muchos años, ya les he dicho, o por toda la vida, ¿no? Es un camino que es el más frecuente, les cuento esto, es lo más frecuente. Otro camino es que puede licuarse y vaciarse a un bronquio y dejar vaciar este calcio a un bronquio y deja una zona hueca en el pulmón, así, horadada, y que llega a conformar una caverna. Si recuerdan ustedes, tiene un aspecto circular más o menos esta caverna. O finalmente puede haber una diseminación hematógena del bacilo a través de la vía sanguínea y irse a acomodar en diferentes órganos y producir la enfermedad, ¿ya? Pero lo más frecuente de esto, de este complejo primario, es este primero, con tendencia a la curación, calcificación posterior. También podemos, al hablar de clínica, decir que existe una tuberculosis primaria y una tuberculosis crónica. La tuberculosis primaria es esa que se produce después del primer contacto con el bacilo de la tuberculosis. Entonces es muy breve y totalmente puede ser en la mayoría de los casos asintomática y bien enmascarada, que no se nota nada. O si hay algún síntoma, estos síntomas son muy pobres, muy precarios. A veces se confunden con procesos respiratorios agudos con las iras, o puede, muy rara vez puede progresar hacia la
enfermedad cuando hay una falla en la inmunidad. Pero la forma más común, chicos, la más común es la TBC pulmonar crónica, la que conocemos, la que diagnosticamos con más facilidad. Es la forma más frecuente en su presentación. Y esta puede producirse por reinfección exógena, es decir, por adquirir, inhalar y aspirar el bacilo de Koch desde el medio ambiente o por reactivación endógena, ¿no es cierto? Esta tuberculosis carece en términos generales de sintomatología propia, propia de tuberculosis. No es como en otros cuadros que tiene síntomas bien característicos propios de la enfermedad. Aquí son inespecíficos, por lo tanto son sugestivos. Cuando decimos sugestivos nos referimos a sugerentes, ya les estoy diciendo, que sugieren que podría tratarse de este cuadro. Y estos síntomas se clasifican en locales y generales. Fíjense, los síntomas generales, chicos, son estos síntomas en aparecer primero. Son los que primero se manifiestan y pueden confundirse con cualquier enfermedad, por eso no se dan cuenta. Y lo último que quiere el ser humano es tener tuberculosis. Y peor era antes, porque era más estigmatizado un paciente que tiene tuberculosis. Era sinónimo de pobreza, sinónimo de abandono, de toda esta, de la miseria humana, ¿no? Entonces, por eso que la gente aún ahora se resiste muchas veces a aceptar muy rápidamente la probabilidad de este diagnóstico. Fíjense, estos síntomas generales cursan con una anorexia, una pérdida del apetito, un decaimiento progresivo, poco a poco se sienten mal, sin fuerzas, tienen astenia, pérdida de peso progresivo, van perdiendo peso, fiebre no muy elevada, son febrículas, que casi siempre se presentan en la noche, acompañadas muchas veces de escalofríos y una sudoración profusa. Esa partecita tal vez es lo más típico de la tuberculosis, el decaimiento y la fiebre con sudoración profusa durante la noche casi siempre. Y además un franco malestar general que es progresivo. Cada vez todos estos síntomas se van acentuando mucho más. Y lo último en aparecer son los síntomas locales, es decir, que hacen alusión ya al tracto respiratorio. Y lo que aparece y ya te hace sospechar es una tos con expectoración mucopurulenta por más de 2 semanas. Entonces es una tos crónica, no deja, cada vez está más fuerte. Inicialmente la tos era seca, suave, espaciada y luego se hace con más frecuencia y cuando expectoran es ya con gran cantidad de flemas o de tipo pus y muchas veces acompañada de sangre. Es decir, las hemoptisis. Obviamente, si hay todo ese proceso inflamatorio, chicos, va a haber una dificultad en respirar, van a notar ese cansancio, esa disnea, dolor torácico por compromiso muchas veces de las pleuras y compromiso pleural. Estos son los síntomas locales que están bien concretos y agazapados en los pulmones. Seguimos con la clínica de la tuberculosis. Los síntomas generales o sistémicos son sistémicos porque están generalizados, el bacilo está en todo el cuerpo, son los primeros en aparecer gradualmente, luego aparecen los locales, la tos al inicio es seca, luego productiva, y toda esta sintomatología que hemos mencionado hasta aquí es característico de los adultos, de los adolescentes y a veces de los niños grandes, mayores, de 10, 12, 13 años. ¿Ya? La hemoptisis es extremadamente rara en escolares y adolescentes. Yo nunca he visto, chicos, pero sí se menciona mucho en los países, por ejemplo, en el África, donde el sistema inmunitario es más precario, hay desnutrición más grave, ahí sí se los puede encontrar. En preescolares y lactantes, el diagnóstico inicial es difícil.
es inespecífico. Antes se lo hacía por descarte, pero por suerte ahora ya contamos con mayor métodos diagnósticos que nos facilitan esto, ¿no? Entonces, fíjense, está escrito así, difícil, inespecífico en la literatura, aún ahora, porque sigue siendo así. Hay complicaciones que se presentan generalmente los primeros 6 meses y son las formas severas de la tuberculosis. Particularmente, chicos, son dos. La tuberculosis miliar, que es una forma sistémica, es decir, que el bacilo está en todos los órganos y además que se caracteriza porque en el parénquima pulmonar hay un infiltrado menudo. De ahí viene el nombre de miliar, porque viene de mijo, que el mijo es una semillita tan pequeñita como la cabeza de un alfiler, ¿ya? Es un cereal así y tiene un infiltrado en un pulmón así, en ambos campos pulmonares como un puntillado, así blanquecino. Esa es la tuberculosis miliar, es una de las formas más severas porque es sistémica y la otra gravísima es la meningoencefalitis. Fíjense que la vacuna BCG, chicos, la BCG no te evita que te enfermes tuberculosis. Aún con la vacuna BCG puedes enfermarte, pero lo único que hace la vacuna BCG es evitar estas formas graves de tuberculosis, la miliar y la encefalitis, ¿ya? Y la meningitis tuberculosa, esas dos formas. Otra complicación es el derrame pleural, que es bastante frecuente, que merece un proceso quirúrgico, hay que drenar, etcétera, ¿no? La linfadenitis periférica también es otra complicación. Pero las más graves, les vuelvo a repetir, la miliar y la meningoencefalitis. ¿Cómo diagnosticamos en pediatría la tuberculosis? El diagnóstico de certeza en cualquier grupo etario es el hallazgo del bacilo de Koch, ya sea por la tinción de Ziel-Nielsen o por cultivo. Pero gracias a Dios, chicos, hace muy poquitos años, como 4 o 5 años, que ha aparecido en los países grandes un método diagnóstico, menos de ese tiempo, chicos, unos 3 años será, el GeneSpert, que ya lo deben conocer. Y que aquí en Bolivia, el primero apareció en La Paz y el segundo apareció en el laboratorio de la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Medicina de San Simón. Esos eran los dos en Bolivia. El tercer laboratorio en Cochabamba, el segundo laboratorio en Cochabamba, apareció uno del CEDES hace poco, ¿ya? Y ahorita ya no solo tienen ese privilegio de estas dos ciudades, sino que yo creo que todas las ciudades, me imagino, tienen ya su laboratorio de GeneSpert, que es de tipo molecular, que te dice, no, por ejemplo, el cultivo se tarda hasta 60 días, ¿verdad? En cambio, este te demuestra la presencia del bacilo en un tiempo de 2 días, de 2 días. Y además, no termina con decir, sí, ahí, aquí está el bacilo de Koch, sino también te dice la sensibilidad o la resistencia de la rifampicina, que es uno de los pilares del tratamiento más importante de la rifampicina. Entonces, así de increíble es este nuevo método, el GeneSpert que hay, ¿no? De todas formas, antes del GeneSpert siguen los manuales actuales de pediatría, esto que estamos viendo, ¿ya? En pediatría, encontrar un niño que tiene baciloscopía positiva es extremadamente raro y peor en lactantes. Los lactantes no saben expectorar, no se puede sacar y alguna vez que se hacen los lactantes, chicos, se coloca, es función del interno eso en los hospitales pediátricos, colocar después de la última toma de leche, se coloca una sonda nasogástrica hasta el día siguiente, más o menos a las 5 de la mañana, tiene que despertar el interno y hacer el aspirado. Se aspira todo el contenido que ha tragado el niñito, ha tragado todas las flemas, y ahí se puede lograr excepcionalmente, no frecuentemente, sino rara vez,
se puede encontrar en este lavado gástrico en ayunas la presencia del bacilo de coco. Puede ser. Al ser inespecífica, sin embargo, al ver que no es fácil este diagnóstico en pediatría, se han hecho una serie de parámetros que ayudan al médico pediatra a diagnosticar la enfermedad. Y estos parámetros son de varios años atrás, son unos 20 o más años, donde se han hecho en México y se han generalizado al mundo entero y han entrado en los manuales y protocolos de diagnóstico de pediatría. Son los parámetros de Toledo, Kaplan y Stegen y sus criterios que vamos a ver ahorita. Fíjense, estos parámetros toman en cuenta el bacteriológico, es decir, demostrar la presencia del bacilo de coco. Y si tú ves por tinción de Ziel-Nielsen o por el cultivo, vale 7. En la anatomía patológica, si encuentras el granuloma, que ya saben ustedes que en la parte central está el bacilo de Koch y que tiene características particulares, de primero estar los neutrófilos, los siguientes células epiteloides, las grandes células de Langerhans y al último los linfocitos, ese es el granuloma. Y entonces ese tiene un valor de 4. El inmunológico es la prueba de la tuberculina, que no nos sirve a nosotros, no sirve en todo Latinoamérica, en el África ni en el Asia, porque nosotros vacunamos debido a la gran incidencia de tuberculosis que tenemos. Vacunamos. Entonces, ¿qué quiere decir esta prueba inmunológica? ¿O es lo mismo la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux, que se deben acordar ustedes, Mantoux, ¿no es cierto? Esa prueba. Se vuelve positiva y quiere decir ese primer contacto del bacilo de la tuberculosis con el ser humano, ¿ya? Cuando ha habido contacto con el bacilo de Koch, puede resultar positivo, pero siempre y cuando sea su primer contacto. Pero sucede que en nosotros, en todos nosotros, este grupo de personas del mundo, desde que nacemos a los muy pocos días, ya aspiramos bacilo de la tuberculosis por la gran incidencia. Y si no hemos aspirado, si vivimos en un ambiente selecto, que es muy difícil, entonces por lo menos recibimos vacuna. ¿Y qué es la vacuna contra la tuberculosis? Es la BCG, que es el bacilo Calmette-Guerin, que es un bacilo atenuado. Entonces, al ingresar esto, ya estamos en contacto. Por lo tanto, esta prueba va a salir con un falso positivo. Sin tener, nos va a salir a nosotros positivo. Por eso no tiene sentido hacer con nosotros esta prueba de la tuberculina. ¿A quiénes sirve? A los países donde tienen una incidencia baja, y que no vacunan BCG. ¿Quiénes son esos? Estados Unidos y Europa. Ellos al tener una incidencia baja no vacunan. Y entonces sí, ellos aplican esta prueba de la tuberculina. Y cuando encuentran la prueba de la tuberculina positiva, aunque no tenga tuberculosis, pero ha estado en contacto, eso es raro para ellos, inician el tratamiento, ¿ya? Pero nosotros no, porque todos seríamos positivos. Esa vale 3. El radiológico, el clínico y el epidemiológico, al no ser específicos, especialmente el radiológico y clínico no es específico, porque solo son lesiones en clínicas sugerentes, parecidas, sospechosas, sugestivas. Lo mismo la radiología, no es propia de la tuberculosis, no hay nada propio de la tuberculosis. Puede parecer de una neumonía, de cualquier cosa, pero también ser de una tuberculosis. Por eso solo vale 2. Y el antecedente epidemiológico se refiere al contacto. Especialmente tiene mucho valor cuando el contacto es bien cercano, es la madre, es el padre, es el abuelo, hay una convivencia directa. Pero a veces no hay. Por eso también es bajo. Entonces, sumamos estos chicos.
Si es de 0 a 2, no es tuberculosis porque es demasiado bajo. Si es de 3 a 4, es sospechoso de tuberculosis, sospechoso. Y hay que seguir estudiando y hacer todo lo que encontremos, todas las pruebas. Si está entre 5 y 6, es sugestivo. Aquí estábamos autorizados a hacer la prueba terapéutica, pero ahora con el GeneXpert ya nos aclaran esto más rápidamente. Si es 7 o más, es de certeza, no hay necesidad de nada más. Estos son los criterios que están en el manual de la TBC pediátrica. La nomenclatura, fíjense, sintomático respiratorio es aquel paciente que está presentando tos con expectoración por más de 15 días y al cual debemos hacer una TBC seria. Ya no los 3, sino ahora dicen que basta 2. El sintomático respiratorio representa el 1% de la población. Pero a veces hay poblaciones, por ejemplo en Bolivia, el Chapare, chicos. El Chapare, al ser una zona baja, fértil, con gran cantidad de oxígeno, en un determinado momento de la historia de Bolivia, cuando se han cerrado las empresas mineras, toda la minería que era el sostén de Bolivia, el sostén económico, entonces han indemnizado a todos estos mineros porque ya no iba bien la minería y les han dado, y ellos con ese dinerito que tenían los mineros que eran pobres, tuberculosos en gran cantidad los de las minas, se han ido a vivir al Chapare. Y ahí han hecho sus chacos, todo, y por lo tanto había una concentración impresionante de tuberculosis y han contagiado mucho, mucho a las poblaciones, por ejemplo, autóctonas, estas de los indígenas, de los ayoreos, de todos estos, y han diezmado poblaciones indígenas con tuberculosis. Entonces, allá el porcentaje no es 1%, es 2,5%, tan alta como el África subsahariana es 3. Ella es altísima, hay zonas así súper altas en el Chapare. Entonces, a estos, si se les hace a estos sintomáticos respiratorios, llegan a ser positivos un 10%. ¿Ya? Caso nuevo es un paciente que nunca recibió tratamiento o si recibió menos de un mes. ¿Ya? Pacientes previamente tratados se refiere a pacientes que recibieron tratamiento por más de un mes y que además podrían corresponder a recaídas, a fracasos y abandonos. Abandono es cuando no acude a recibir el tratamiento por un tiempo mayor a un mes. ¿Ya? Si ha sido menos de un mes, no es abandono. El fracaso vuelve a presentar baciloscopía positiva después de 5 meses de tratamiento. Recaída, fue dado de alta, curado, baciloscopía negativa, todo bien, con todas las de la ley, pero regresa al servicio nuevamente con baciloscopía positiva, es decir, volvió a contraer la enfermedad. Esa es la recaída. Y caso crónico es que sigue presentando baciloscopía positiva tras terminar un tratamiento bien controlado y supervisado. El tratamiento de la tuberculosis pediátrica dura 6 meses y tiene una fase intensiva con 3 medicamentos que son INH, el INH, es decir, la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Tiene 52 dosis, es diario, exceptuando domingos. La segunda fase es el doble, son 4 meses. Y también es diario, exceptuando domingos, con INH y rifampicina en un solo comprimido. Ahora, cuando hay casos de meningitis TBC miliar, se puede agregar etambutol a la primera fase, no streptomicina, porque desde hace un año atrás se ha suprimido la streptomicina. Chicos, para nada ya se usa el strepto, ya. Han sacado ya, hace un poquito más de un año. No se utiliza ya.
Entonces, la dosis de los medicamentos del INH, 5 miligramos kilo peso día, de la rifampicina, 10 miligramos kilo peso día, de la piracinamida, 25, y del etambutol, 15 miligramos. Ahí están las presentaciones. Ahora, vamos a ver que cuando el paciente empieza a tomar su medicamento, su tratamiento, puede hacer una serie de reacciones adversas al tratamiento. RAFA quiere decir, chicos, reacción adversa a fármacos antituberculosos. Y estas RAFAs pueden ser leves, moderadas y graves. Las leves son estas reacciones alérgicas, como un rash o una gastritis, algo simple que pasa, pasajero y pasa, ¿ya? Las moderadas son un poco más severas, particularmente las de tipo o de reacción de alergia, un poco más fuertes, que muchas veces hay que suspender el tratamiento, dar el antialérgico y pasa. Pero la que sí tenemos que tener presentes, queridos, son las RAFAs graves. Las reacciones adversas graves que ponen en riesgo la vida del paciente. Esas hay que conocer y esas se las estoy presentando. Entonces, aquí, cualquier medicamento antituberculoso, es decir, INH, rifampicina, etambutol, piracinamida, cualquiera de esos, puede producir reacciones alérgicas severas, ya no las simples urticarias, sino de tipo incluso ampollares, que ya necesitan internación o uso de corticoides incluso. Puede presentar un síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Steven-Johnson es una enfermedad de hipersensibilidad medicamentosa, es decir, son inmunológicas, de hipersensibilidad. Y entonces el Steven-Johnson, acuérdense que son enfermedades sistémicas, donde hay lesiones maculares de tipo ampollares, lesiones en las mucosas dentro de la boca acá, etcétera, gravísimas, chicos, y que pueden producir prurito, rash en piel y mucosas y compromiso sistémico muy severo y que pueden, si no hacemos caso, si no suspendemos el tratamiento y siguen porque le hemos dado, o el paciente sigue tomando, termina en la muerte. El otro cuadro grave, chicos, que produce cualquier medicamento antituberculoso, es el síndrome de Liel, o se llama también necrólisis epidémica. Y este síndrome, a ver si miran ustedes una foto del internet, chicos, porque es raro ver estas cosas. El Steven Johnson es más frecuente. El de Liel hasta en bebecitos se ve. El de Liel es como si fuera una quemadura donde la piel se desprende en colgajo, chicos, y ahí abajo queda al rojo vivo, al rojo vivo. Es gravísimo. Entonces, dense cuenta que es como una quemadura. Si hace el cuerpo entero, está más del 50, 60, 100. Es muerte. Es muerte. Y termina porque hay una necrólisis, hay necrosis incluso. Entonces, ¿qué quiere? Esto me produce cualquier medicamento antituberculoso. Esto amerita suspensión del tratamiento inmediatamente y referencia a tercer nivel porque va a ir a internarse. ¿Ya? Otra reacción grave. Otra reacción grave, chicos. También es la hepatitis tóxica medicamentosa. Es una intoxicación hepática. Terrible. Es también un problema de hipersensibilidad, queridos. Es igualito de hipersensibilidad y reacción antígeno-anticuerpo. Es un problema inmunológico, ¿ya? Y esto, fíjense, aquí el manual dice la isoniazida, la piracinamida y la rifampicina, pero también me produce el etambutol. ¿Por qué no está aquí el etambutol? Porque el tratamiento de la tuberculosis pediátrica no es el etambutol, pero en el de adultos entra el etambutol también. ¿Ya? Entonces, también si se fijan, puede ser cualquiera de ellos, isoniazida, piracinamida y rifampicina más etambutol. La hepatitis tóxica medicamentosa, que cuando es grave,
me puede producir hepatitis fulminante. Y ya sabemos nosotros, porque ya hemos visto en varias situaciones, que que la hepatitis fulminante solamente se vive 2, 3 días. Y viene irreversiblemente la muerte, porque no se puede vivir con una insuficiencia hepática fulminante. Entonces, cuando sospechamos que puede estar haciendo una hepatitis tóxica, una hepatopatía, cuando el paciente tiene náuseas, vómitos, pero particularmente, queridos, particularmente ictericia. ¿Y dónde se ve el primer momento que aparece la ictericia? En la conjuntiva ocular. Porque al ser la conjuntiva blanquita, blanquita, es el lugar donde se nota el amarillo, la ictericia. En cambio, en la piel puede ser morena igual que yo y no se nota, ¿no es cierto? No se nota. Pero en la conjuntiva sí, se nota muy rápidamente. Es en el primer lugar que aparece, siempre la ictericia, y es lo último en desaparecer, queridos, de la conjuntiva. Entonces, hay la ictericia, hay anorexia, fatiga, dolor abdominal, fiebre. Apenas veamos la ictericia, que es lo primero que aparece, apenas suspendemos. Se hace pruebas de función hepática, las transaminasas oxalacética, la pirúvica, fosfatas alcalina, bilirrubinas, y tenemos que mandar al tercer nivel y hacer, y si me han llegado de inmediato las pruebas, mandamos con eso, o si no, se manda inmediatamente con el familiar, ¿ya? Entonces, es suspensión inmediata del medicamento y referencia a tercer nivel. Este es un cuadro muy grave y les digo, muy frecuente, no es raro. Esto es terriblemente frecuente, chicos. Más o menos al año estamos manejando 2 o 3 casos de una hepatitis tóxica medicamentosa. Entonces, cuando uno descubre rápidamente la hepatitis tóxica y suspende el tratamiento, ese tiene la opción de salvarse. Pero si has descubierto al segundo, tercer día, se mueren, chicos, se mueren. Esa es la razón por la que nunca se debe dar el medicamento a domicilio. Porque si le has dado para varios días, las enfermeras están entrenadas cada vez que le dan el medicamento a tomar, mirarle lo primero las conjuntivas, si no hay ictericia, entrenadas en eso. ¿Ya? Otra reacción adversa es la isoniazida. La isoniazida. La isoniazida me da problemas nerviosos del sistema nervioso. Y entre las más frecuentes, por ejemplo, la isoniazida me da hormigueos o ardor, dolores en manos y pies, trastornos de la concentración. Las formas gravísimas, gravísimas y raras son las convulsiones por incremento de la hipertensión endocraniana, pero lo frecuente y común es la neuritis periférica, que se acompaña de adormecimientos, de hormigueos y dolores en manos y pies. Daños del sistema nervioso, a veces síndromes psicóticos, hay que suspender el tratamiento y mandar a tercer nivel. Y el etambutol solito, igual que esto, solo la isoniazida me produce trastornos nerviosos. El etambutol solito, ninguno más, me produce neuritis óptica retrovulvar. Solo. En este caso, chicos, en este caso que yo sospecho que pueda tratarse de una neuritis óptica retrovulvar, es porque hay una pérdida de la visión, disminución de la agudeza visual, visión borrosa, pérdida del rojo, del verde, etc. Me tiene que hacer sospechar lesión del nervio óptico. Y entonces, en este caso, se hace suspensión total y definitiva. Nunca más volverá a usar. Porque si usa, lo voy a volver ciego. Es así de grave. No es tan frecuente esta reacción. No es como o la hepatitis tóxica o como los otros de el Stevens-Johnson, esas formas graves. Esta es rara, pero cuando se presenta hay que suspender para toda la vida.
Otra, solo de la piracinamida, trastornos gastrointestinales, aumento del ácido úrico, por lo tanto me va a dar síndrome gotoso, me va a dar artralgias, vómitos, alteraciones gastrointestinales, gastritis, etc. Y se pasa con suspensión transitoria y hay que utilizar AINE si es que hay síndromes gotosos. Y de la rifampicina sola, alteraciones hematológicas, lesiones purpúricas, alteraciones de insuficiencia renal, coloración de fluidos, un color amarillo anaranjado, se tiñe. La rifampicina saben ustedes que produce eso. Hay que suspender el tratamiento, referencia a tercer nivel. Y la streptomicina que ya no se utilizaba porque produce sordera grave, tapia se queda, y nefrotoxicidad, insuficiencia renal. Por eso se la ha suspendido. Esto ya no se la va a volver a incorporar, queridos. ¿Ya? Y creo, mis queridos, que esta es la última lámina. No sé si tienen alguna pregunta.